Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Española de Cardiología la oportunidad de dirigirme a ustedes esta tarde. Y me toca a mí resumir un poquito cuál es el papel final de la dronedarona y qué nos aporta los registros y la información de los ensayos clínicos para conocer realmente a qué pacientes beneficia. Como ya ha dicho José Luis, la dronedarona es con mucho, muy de largo, el fármaco más estudiado. Tenemos más de 5.500 pacientes que han recibido dronedarona en algún ensayo clínico y más de 10.000 en algún registro prospectivo, con lo cual no hay nada comparado a eso y podría extrapolarse a muchos fármacos cardiovasculares. No todos los datos que tenemos han sido positivos para la molécula y eso explica que estemos aquí, intentando poner un poquito de luz en lo que podría ser una información confusa, porque sí que es verdad que si preguntamos al cardiólogo clínico, pues la miodarona tiene perspectivas distintas en función de cómo ya ha visto los ensayos. Si recordamos un poquito, y esta gráfica tiende a sumarizar los datos que tenemos de ensayos clínicos, vemos que el DAFNE es un ensayo que se publica en el año 2003, un ensayo en el que buscamos la eficacia de mantener el ritmo sinusal y la dosis eficaz de la dronedarona. Fijaros que hablamos del 2003. En el 2007 se publican el Euridis y el Adonis, dos estudios paralelos que buscamos la eficacia de la dronedarona en mantener el ritmo sinusal. Poco después el estudio ERATO busca cuál es el control de la frecuencia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular persistente con dronedarona. El Dionisio, el único estudio comparativo face-to-face en un ensayo clínico que lo compara frente a miodarona. El Andrómeda, un estudio que se hace y que sale negativo y que crea las primeras sombras de duda sobre la molécula en enfermos con insuficiencia cardíaca. Y dos estudios basados en eventos clínicos, el Athena, que se publica en el año 2009 y el Pallas en el año 2011. Repasando muy brevemente, estos son los datos del Euridis y el Adonis, un estudio europeo, un estudio americano, los dos se publican en el New England, demuestran claramente que la dronedarona es más efectiva que el placebo para mantener el ritmo sinusal. El Andrómeda, el primer estudio negativo, un estudio que se hace en pacientes hospitalizados consecutivos, que tiene un diseño realmente especial, enfermos mayores de 18 años, que tienen que tener insuficiencia cardíaca sintomática, con un ingreso reciente y una fracción de eyección deprimida. Hoy en día, y hace 10 años tampoco, y hace 20, a pocos se les ocurriría probar un fármaco antiarrítmico en una población tan mala, en enfermos tan dados a la proarritmia y en enfermos con tanto riesgo cardiovascular asociado. Fracción de eyección deprimida, insuficiencia cardíaca, ingreso reciente por descompensación. El estudio sale mal, hoy en día no nos sorprende, lo que nos sorprende es por qué se llevó a cabo. Se detiene antes de tiempo por un aumento de mortalidad en un análisis interino en el grupo de la dronedarona y crea, como digo yo, las primeras dudas. Las dudas se palían en gran medida por el estudio Athena, como ha dicho el doctor Merino, el mayor estudio en fármacos antiarrítmicos jamás publicado. Esperemos que no sea el último y que en el futuro tengamos fármacos antiarrítmicos que tengan estudios de esta categoría. Pero lo más importante, no estudia eficacia. Realmente tenemos datos de la eficacia de la dronedarona en el Athena, pero no son datos muy buenos. Aquí no se hace registro con Holter, no se hace un electrodiario, no se les da un monitor al enfermo. Buscamos un endpoint clínico, un endpoint de ingreso por insuficiencia cardíaca, mortalidad total, mortalidad cardiovascular. Y eso no se había hecho nunca. Son 4.600 pacientes. Los criterios de inclusión son enfermos con antecedentes de fibrilación auricular o paroxística o persistente, excluye a los enfermos con fibrilación auricular permanente por protocolo, y esto es muy importante decirlo, y busca enfermos de riesgo cardiovascular, desde luego no tantos como el Andrómeda, pero son enfermos con un perfil de riesgo. O tienen mayor de 75 años, o tienen más de 70 años, aunque al principio del estudio se permitía a algunos enfermos que tuvieran menos de 70, luego se modificó el protocolo, y tienen que tener un factor de riesgo que son o hipertensión arterial, o diabetes, o un ictus, un AIT previo, una aurícula dilatada mayor de 5 centímetros, o una fracción de eyección menor del 40%. Como ven, enfermos de riesgo, que son los enfermos realmente que tratamos con un antiarrítmico en la práctica diaria con fibrilación auricular, por lo menos en la mayoría de los casos. Y como ya ha dicho José Luis, existe una reducción del 24% del endpoint combinado de ingreso hospitalario, mortalidad cardiovascular, mortalidad total. Y esto a base de reducir muchísimo los ingresos hospitalarios, pero también la mortalidad cardiovascular. Y eso fue significativo. Significativo en una época que en estos enfermos con disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca otros fármacos se han estrellado. Y si analizamos los resultados de la Athena en parámetros de endpoint clínico, los comparamos, por ejemplo, con los datos de morbimortalidad, la reducción de riesgo relativa
es un poquito menor del estudio CARS, pero mayor que en el LIPID, el HOPE, el CURE o el Europa. Y cuando hablamos de reducción absoluta, pues vemos como el ATHENA tiene una reducción absoluta muchísimo mayor que estos estudios que he mencionado, que el CHARM, que el HOLE, que el VALGEF, que el CAR. Si hablamos de mortalidad cardiovascular, entonces está muy por encima de lo que hace el HOPE, el LIPID, el Europa o el CHARM, y en términos absolutos está por debajo del LIPID, del HOPE o del CHARM, pero por encima del Europa o del CURE. Estudios que utilizan fármacos que utilizamos todos los días en la práctica clínica, probablemente con muchas menos restricciones de lo que usamos la droneradona. Bueno, después viene quizá el exceso de ambición. La verdad es que está basado que en el estudio ATHENA el porcentaje de enfermos que desarrollaron una fibrilación auricular permanente fueron bien con la dronedarona, quizá el perfil fuera distinto y los investigadores que analizaban la molécula decidieron hacer el PALAS. El PALAS coge enfermos con fibrilación auricular permanente con un perfil de riesgo claramente mayor que el estudio, que los enfermos que se incluyeron en el estudio ATHENA y no sale. Existe un aumento con dronedarona de mortalidad cardiovascular y del endpoint combinado, con lo cual el estudio también se detiene antes de tiempo y la dronedarona no tiene ninguna indicación ni nada que hacer probablemente los enfermos con fibrilación auricular permanente. Y hoy hemos visto, nos lo ha contado el doctor Merino, datos de los registros. Los registros ya tenemos casi 10.000 pacientes que han tomado dronedarona, son registros prospectivos y nos han confirmado lo que nos vienen a buscar los ensayos clínicos. La dronedarona es un fármaco seguro, es un fármaco relativamente eficaz como fármaco antiarrítmico, pero un fármaco que de forma poderosa reduce eventos clínicos en pacientes con fibrilación auricular paroxística o persistente. Cuando analizamos también, estos son datos que vienen de los registros, cuál es el perfil de seguridad, vemos que la dronedarona es un fármaco más seguro que otros fármacos antiarrítmicos. Desde luego tiene una comparación favorable a amiodarona, también favorable a sotalol, aunque quizá el sotalol, dado con precaución, es el fármaco más seguro. Después de dronedarona en este ensayo, es más seguro que la flecainida y también más seguro que la propafenona. Tiene muy bajo potencial proarrítmico, no hay fármaco antiarrítmico que lo tenga tas bajo. Si analizamos los datos de 7.500 pacientes incluidos en ensayos clínicos, solo vemos un caso de proarritmia. Si vemos la toxicidad extracardíaca es muy seguros, ya ha comentado José Luis esos 2 casos en Alemania de enfermos con fracaso hepático que evolucionaron hacia la necesidad de un trasplante hepático, cosa que no se ha confirmado después en el programa de seguridad que ha hecho la EMEA, ni se ha visto nuevos datos, ni tampoco en los registros. El efecto secundario más frecuente son las diarreas, que suelen ser leves, que suelen ser temporales también y suelen remitir. Hay alteraciones hepatobiliares, como en muchos otros fármacos cardiovasculares, desde luego menos que la amiodarona, similar o menos que las estatinas, y recordar que también tienen efectos hepáticos adversos fármacos como el captopril. O sea que la toxicidad hepática está prácticamente en todos los fármacos que podamos indicar a nuestros pacientes. Y a pesar del intenso plan de seguimiento y de seguridad que se ha desarrollado en Europa y también en otros países, no hemos visto más efectos secundarios con la dronedarona que con otros fármacos que usamos todos los días. Si esta tabla resume un poquito lo que son los efectos adversos, como veis aquí tenemos 2,5 con placebo y 2,9 con dronedarona en la suma del Dafne, Euridis, Adonis, Serato y Athena. Graves 1% placebo, 0,9% dronedarona, que motivaron la discontinuación del fármaco 0,2 a 0,3, que requisieron hospitalización en la misma, menos de un 1% tanto en el placebo como en la dronedarona, y mortales, 2 casos con el placebo de 2.800 pacientes, 1 caso con la dronedarona. Es un fármaco seguro. Así lo recogen las guías. Si fijáis, estas son las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2012. Como veis por aquí, cuando el enfermo no tiene una enfermedad cardíaca o esta enfermedad cardíaca estructural es mínima, la dronedarona está al mismo nivel que la fleca, la propafenona o el sotalol. De segundo nivel sería la amiodarona. Si el enfermo tiene hipertensión, si no tiene hipertrofia, volvemos a lo mismo. Si tiene hipertrofia, entonces el fármaco de elección es la dronedarona, porque es el que tiene mejor perfil de seguridad y eficacia. De segunda elección, la amiodarona. En la cardiopatía isquémica se nos cuela el sotalol, que tiene una eficacia especialmente favorable en estos pacientes, si no dronedarona, si no amiodarona. Y si el enfermo sí que tiene insuficiencia cardíaca, entonces todos los grupos 1C estaría contraindicado, también podríamos dar ni sotalol ni dronedarona, y la única opción farmacológica que tendríamos sería la amiodarona. Visto en la tabla,
La dronedarona se recomienda en pacientes con fibrilación auricular como un antiarrítmico moderadamente efectivo para mantener el ritmo sinusal, y esa es una indicación tipo 1 con el nivel de evidencia A, y lo que sale nuevo en estas guías, en esta update del 2012, después de la publicación del estudio PALAS, es que su utilización en la fibrilación auricular persistente está contraindicada, es una indicación tipo 3 con nivel de evidencia B. Bueno, estas son modestamente las guías que hicimos desde la sección de arritmias de la Sociedad Española de Cardiología y el SEMES, y las SEMES, el grupo cardiovascular de las SEMES, para valorar cuál es el tratamiento destinado a mantener el ritmo sinusal en los enfermos después de acudir a urgencias. Como veis, es muy parecido, como no puede ser de otra manera, a las guías europeas. Si el enfermo no tiene cardiopatía, flecainida, propafenona, dronadarona o sotalol. Si el enfermo es hipertenso con hipertrofia, dronadarona de primera elección. Aquí si es cardiopatía isquémica, y esto lo hicimos porque en el momento hay datos, de que en el estudio Athena los enfermos con cardiopatía isquémica tienen una reducción de la mortalidad total. Recordar que en la Athena se redujo de forma significativa la mortalidad cardiovascular. La total no alcanzó nivel de significación menor de 0,05, aunque hubo una tendencia fuerte. En el subgrupo de cardiopatía isquémica sí que lo hizo. Si el enfermo tiene disfunción cardíaca, disfunción sistólica, entonces nos quedamos con la miodarona. En resumen, la dronedarona es una opción terapéutica importante junto al sotanol, flecainida y propafenona en el arsenal terapéutico de los fármacos antiarrítmicos. Los pacientes que tienen indicación de dronedarona son aquellos con fibrilación auricular no permanente, ni insuficiencia cardíaca severa o disfunción sintólica del ventrículo izquierdo, que tenemos que tener las normas de seguridad, y en España tenemos que seguir las recomendaciones del Ministerio con control de la función renal, control de la función hepática periódicamente, sobre todo al inicio del tratamiento, y que a pesar de las posibles sombras que ha tenido el desarrollo clínico de la miodarona, es un fármaco que se sigue usando y que se usa cada vez más en nuestro país y en nuestros países de nuestro entorno. Tenemos una experiencia clínica de más de 1.300.000 pacientes con la miodarona, con un plan de seguimiento muy exhaustivo, como pocos fármacos nuevos puestos en el mercado, y aún así no hemos visto más problemas hepáticos, más problemas de efectos secundarios de los reportados en las series iniciales. Y en conclusión, pues decir que la fibrilación auricular, como todos sabéis, nos ha dicho muy bien el doctor Gómez Doblas, es una enfermedad muy prevalente, más prevalente de lo que pensamos, infradiagnosticada, sobre todo en los casos de fibrilación auricular paroxística o persistente, que los cardiólogos alguna vez cometimos el error de llamarla benigna. Sabemos que mata y que mata mucho, y esto nos va a costar como el pescado azul. Tenemos que convencer a los cardiólogos y a los médicos de convencer ahí a los pacientes que la fibrilación auricular es un tema a tomarse muy en serio. La dronedarona tiene la eficacia que tiene, es un fármaco eficaz y seguro, relativamente eficaz, muy seguro, sobre todo cuando lo usamos bien para los enfermos con fibrilación auricular no permanente, y es el único fármaco antiarrítmico que tiene demostrado que disminuye eventos cardiovasculares. Y eso es todo. Muchas gracias.